Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 12 de julio. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 32 al 43, con el título: El corazón grande de Dios para las naciones engrandece nuestros corazones. Hermano, si has sido un cristiano por mucho tiempo y tu corazón, en vez de engrandecerse, en vez de estirarse para abrazar a las naciones, para poder amar a personas que son diferentes a ti, que sean de diferentes culturas, que hablan diferentes idiomas, que sean de distintas clases socioeconómicos, si tú no has logrado amar personas que son diferentes a ti, y más bien tu corazón se ha encogido, se ha vuelto más egocéntrico y eres indiferente a aquellas almas necesitadas que no conocen a Cristo Jesús, entonces te puedo decir con 100% de certeza que tú no eres un cristiano. Tú no estás creciendo en santidad, en madurez, en conformidad a Cristo Jesús, porque Cristo tiene un corazón grande. Dios tiene un corazón inmenso que quiere amar e incluir a las naciones, no excluirlas. Si tú eres racista, si tú discriminas a otras personas, es porque no has experimentado el amor de Cristo Jesús. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 32, donde veremos que Pedro, que era judío y que se enfocaba en su ministerio hacia los judíos primero, empieza a entender, a aprender, a darse cuenta que el plan de salvación de Dios es mucho más grande de lo que él había pensado, que incluye a las naciones, a los gentiles. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 32. Dice la palabra de Dios así: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida era una región ya un poco alejada y apartada de Jerusalén, que era una región de gentiles. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Un pastor americano llamado Chuck Colson dijo lo siguiente: aquí se vio un verdadero milagro de Dios. Porque yo, que tengo varios hijos y les pido en la mañana que se levanten, no se levantan. Son sanos, pueden levantarse, pero no se levantan. Y cuando yo les pido que se levanten y hagan la cama, peor. Se quedan como paralíticos, no quieren levantarse, no hacen la cama. Yo tengo hijos sanos que no se levantan y no hacen su cama. Pero Pedro aquí le habló a un hombre que era paralítico por 8 años. Inmediatamente se levantó e hizo su cama. Aquí se ve el poder de Dios. Qué chistoso, qué gracioso, ¿no? Pero vemos, hermanos, que sí, las personas que yo creo eran la mayoría gentiles alrededor de Pedro aquí cuando hizo este milagro, empezaron a creer en Jesucristo. Entonces, Eneas no era una persona gentil, pero vemos cómo los milagros de Pedro se hacen ahora en regiones gentiles. Se va expandiendo el reino de Dios, tal como había prometido Jesús en Hechos 1:8. Ustedes serán mis testigos, recibirán primero el poder del Espíritu Santo, serán mis testigos empezando en Jerusalén, luego en la región de Judea con los judíos, en Samaria a los gentiles y hasta los confines de la tierra. Se va expandiendo el reino de Dios. Había entonces en Jope, ahora Jope está más hacia la costa, aún más retirado de Jerusalén, otra región gentil. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es otra de las cosas que vemos, el corazón grande que tiene Dios, que muchas mujeres son incluidas en el reino de Dios, en el ministerio de los primeros discípulos. Se ve la inclusión de diferentes personas, de diferentes razas, de diferentes géneros en una cultura que era sumamente machista. Entonces vemos cómo Dios tiene un gran corazón para incluir a todos, para salvar a todos. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala,
Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Hermanos, un detalle que se me olvidó decirles. Vemos en estos 2 milagros, estas 2 sanaciones, réplicas de milagros que hizo Jesús. La primera sanación que vimos en el pasaje de hoy, que Pedro logró levantar a un paralítico, Jesús también lo hizo. Y acuérdense que Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete. Bueno, Pedro esta vez no le dijo toma tu cama, sino haz tu cama, y lo hizo. Y vemos en esta parte del pasaje un paralelo con la sanación de la hija de Jairo, el líder religioso del templo en Capernaum. La hija de Jairo tenía 12 años cuando falleció, estaba enferma. Jesús llegó y muchas personas estaban llorando como aquí. Entonces Jesús les dijo: váyanse, salgan todos. Y luego Jesús, en silencio, con sus 3 discípulos y con Jairo y su esposa, levantó a la hija. Y ahí, cuando Jesús levantó a la hija de Jairo, le dijo: Talita Kumi. Aquí dice Tabita, levántate. Talita Kumi significa niña, levántate. Aquí Tabita Kumi. Tabita, levántate. Así que es casi la misma frase que se repite aquí cuando Pedro sana y resucita a Tabita. Entonces vemos que los discípulos de Jesús, como Jesús dijo, hacen los mismos prodigios, las mismas señales, los mismos milagros que Jesús mismo, porque Jesús les delegó esa autoridad, ese poder. Han recibido el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo mismo, para poder hacer estos milagros. Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Hermanos, el hecho de que Tabita también tuvo un nombre en griego, Dorcas, significa que era una región gentil. Entonces vemos cómo el reino de Dios se va expandiendo y alcanzando hasta las regiones, naciones gentiles, a personas que no son judías. Y yo creo que Pedro empieza a entender eso, porque luego dice en el versículo 43, vean este detalle aquí, hermanos: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, una región de gentiles, en casa de un cierto Simón curtidor. Los curtidores lo que hacían eran, pues mataban animales, le quitaban su piel, el cuero, y pues los teñían de colores y los secaban y hacían tantas cosas. Para los judíos, este era un trabajo inmundo e inaceptable. Y por eso los curtidores eran, podemos decir que excluidos, eran personas impuras e inmundas. Pero el hecho de que Pedro se haya quedado con él en su casa, porque la gran mayoría de los judíos ni se acercaban a 50 metros de un curtidor, el hecho de que Pedro se quedó en Jope, una región gentil, y en la casa de un cierto Simón curtidor, significa que Pedro también está empezando a ver el corazón grande de Dios, y viendo eso también su corazón empieza a engrandecerse. En vez de encogerse, en vez de volverse más etnocéntrico, enfocado solamente en los judíos, Pedro ve: wow, no, el plan de Dios es mucho más grande de lo que yo había imaginado. Y veremos en el pasaje de mañana la visión que tiene Pedro y luego la visita que tiene con Cornelio confirma justamente eso. Hermanos, ahora la pregunta que les quiero hacer: el hecho de que sean ustedes cristianos, que hayan conocido el amor de Cristo, ¿ha engrandecido sus corazones? ¿Los ha llenado de más amor? ¿Los ha hecho capaces de amar a personas diferentes? Bueno, hoy en día hay un problema, hay algo tan triste que está pasando aquí en los Estados Unidos, en las iglesias. Hay muchos que dicen: tenemos que salir, tenemos que ver que el plan de Dios es mucho más grande que una iglesia de norteamericanos, de güeros, de gente
de piel blanca, tenemos que incluir a los afroamericanos, a los hispanos, a los asiáticos. Y luego hay alguna gente que dice, no, 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 eso es demasiado progresista. Una de las iglesias más famosas del centro de Filadelfia, recientemente un pastor dijo, celebremos Juneteenth, que es la fecha 19 de junio, que celebran la emancipación, la libertad de los esclavos afroamericanos de aquí de este país. Y por decir eso, algunos miembros de esa iglesia se fueron de la iglesia. ¿Es malo incluir a los afroamericanos y gozarnos en su libertad de la esclavitud? Sigue existiendo el racismo, el clasismo, la discriminación. Hermanos, hay un lugar donde eso no puede existir. Es dentro de la iglesia, es dentro del corazón de cada cristiano. Así que oremos, hermanos, para empezar el día de hoy. Si tú tienes algún prejuicio en contra de otras personas, no es que todos los mexicanos son, es que todos los puertorriqueños, es que todos los guatemaltecos, es que todos los chinos, es que todos los coreanos, hermanos, no. Tenemos que amar a personas que son diferentes a nosotros. Porque nosotros somos muy diferentes a Jesús. Jesús siendo Dios, nosotros siendo criaturas, pecadores. Él es santo y glorioso y Él nos amó. Él se acercó a nosotros, no se avergonzó de nosotros. Así que oremos para empezar el día de hoy. Danos tu gran corazón, oh Dios, para amar a las naciones. Que mi corazón se engrandezca aún más. Para que pueda amarte a ti y amar a las naciones. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.